Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos, a cada uno. Es una alegría para nosotras, nosotros estar en este encuentro, en este conversatorio, que así lo hemos dado en llamar. Este, Queremos agradecerle especialmente la generosidad y la presencia al doctor Alfredo Edelstein, director de Apola Internacional, que tuvo la generosidad de compartir este primer encuentro que en el grupo Otro Lacan, grupo de investigación que se está formando en Mar del Plata, hemos querido dar inicio a nuestra aparición pública y hemos invitado, lo hemos convocado al doctor Alfredo Edelstein para tener este conversatorio sobre estos tres conceptos que dentro de lo que es el freudolacanismo, que se enseña tanto en las universidades como en todas las escuelas de psicoanálisis, inclusive en los hospitales, en la residencia, se enseñan estos tres conceptos de una manera que se nos presentan como problemáticos, ¿no? Ahora vamos a ir un poquito más específicamente hacia ellos. Primero y principal, quiero hacer una presentación formal del doctor Alfredo Edelstein. Él es licenciado en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, también doctor de la misma Universidad de Buenos Aires, con su tesis de doctorado Clínica y Formalización, ex profesor adjunto interino de la Cátedra Psicoanálisis Escuela Francesa y de Psicopatología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es fundador y director de Apertura Sociedad Psicoanalítica, hasta su disolución de 2018, y fundador y presidente actual de la Asociación Psicoanalítica Apertura para Otro Lacan, Apola. Tiene múltiples libros publicados, modelos y esquemas y grafos en la obra de Jacques Lacan, El grafo del deseo, Estructuras clínicas 1 y 2, La topología en la clínica psicoanalítica, Otro Lacan, y el último, El origen del sujeto, del Big Bang del lenguaje y del discurso. Podríamos seguir hablando de su trayectoria y de su currículum, pero me parece que lo que más nos debería, digamos, importar y que nosotros podríamos subrayar es que alguien de la curiosidad y del intenso deseo que habita en Alfredo Edelstein se haya dedicado a la disciplina del psicoanálisis, para el bien de todas nosotras y de todos nosotros, ¿no? Debemos agradecerlo porque a partir de este deseo y de esta curiosidad lleva una investigación sostenida de hace alrededor de 40 años, digamos, produciendo esta lectura de este otro Lacan que nos permite a nosotras y a nosotros empezar a pensar conceptos como puede ser real, goce y responsabilidad subjetiva desde otro punto de vista. En general, lo que podemos escuchar en la universidad o en las diversas escuelas de psicoanálisis, inclusive en los hospitales, como decía, es que se le dice al paciente que se debe hacerse responsable de su goce mortífero, que no puede ser dicho, y es expresado a través de lo real del cuerpo, digamos, ¿no? Esta es una frase que podemos escuchar muchas veces y que, bueno, esperemos que a lo largo de este conversatorio podamos ir introduciendo algunas variaciones posibles en estos tres conceptos. La invitación es a que ustedes conozcan, todos los que nos están escuchando y todas las que nos están escuchando, el grupo Otro Lacan de Investigación en Mar del Plata, que va a comenzar a funcionar. Pueden dirigirse hacia nuestra página de Facebook, de Instagram, y allí comunicarse con nosotros para empezar a
saber de nuestras actividades que van a comenzar a lo largo de este año. Así que, bueno, le doy la palabra a Alfredo si quiere decir algo en este comienzo y si no, pasamos a las preguntas. Adelante, Alfredo. Bueno, buenas noches, gracias por haberme invitado, porque finalmente ustedes me invitaron, y gracias por la oportunidad de conversar con psicoanalistas jóvenes con interés de saber más. Solo una palabra quería. Hace ya unos meses, unos cuantos meses, especialmente a partir de la pandemia, pero que lo consolidó, pero empecé a pensar en si conferencias, si no conferencias, si diálogos así como este que vamos a tener. Y yo siempre preferí la conferencia porque me pareció que era importante introducir la seriedad de la investigación en el estudio en psicoanálisis. Y todas mis conferencias siempre me impuse algo así como la obligación de que sean una presentación de una investigación sobre lo que había estudiado, leyendo libros, pensando y leyendo libros. Y últimamente estoy jerarquizando mucho este tipo de intercambios. Al principio pensé que me estaré poniendo viejo y entonces tengo menos ganas de trabajar, como ganas de jubilarme, y ya leer me cuesta más. ¿Será eso lo que está pasando? Y bueno, seguramente algo de eso está pasando porque viejo me estoy poniendo inexorablemente. Espero no acelerar el ritmo en los próximos meses mediante una vacuna o algo así, pero bueno, lo que pienso es que las conferencias no son muy útiles, no sirven para mucho, salvo que se desgraben, se conviertan en texto escrito y alguien las estudie. Si no, es como un show que se puede hacer, como una stand-up, y la gente puede decir, me gustó mucho, no me gustó, estuvo aburrido, estuvo muy divertido, pero como un show de teatro. Pero es muy difícil que a partir de una conferencia sobre los temas de investigación de uno pueda incidir fuertemente en el público. Porque el público o no tiene ningún tema de investigación, como suele suceder con los psicoanalistas viejos, que ya saben, que ya tienen tanta experiencia que ya no investigan nada, o puede suceder que jóvenes estén pensando en otra cosa, con lo cual la conferencia no les incide. Mientras que así, en el intercambio de preguntas, respuestas, incluso podríamos discutir un poco, me parece que tenemos más oportunidad de incidir sobre las posiciones de quienes participan, porque como arrancamos de preguntas de ustedes, mis respuestas pueden resultar correctas o incorrectas, pero para algunos puede resultar una solución para algo que no sabe cómo plantear, no conoce la referencia teórica, no ha leído un autor que quizás yo, por mi larga trayectoria, ya lo he leído, o puedo aconsejar alguna articulación. Y me parece que podría llegar a ser más próspero porque me parece que las conferencias pueden ser como las clases de la universidad. O sea, que a uno le gusta o no le gusta, pero no sirven para mucho. Habrán visto, ustedes que fueron a la facultad, habrán visto que las clases no sirven para mucho. Si uno no estudia, no sirve para nada. Si uno estudia, puede ser que sirva la clase, pero si uno no estudia, es como poner la radio, ¿no? Es una persona hablando que... Con lo cual estoy cada vez más jerarquizando estos espacios. Podremos decir, bueno, pero para nosotros 8, que estamos participando hoy aquí. Bueno, pero al menos para nosotros 8. Si uno da una conferencia, el peligro es que no incida sobre la posición de nadie, porque si no se está pensando en ese tema o en esos problemas, puede ser un gran show. En psicoanálisis hay mucho de show,
pero quizá no pase nada, no cambie la forma de pensar ni un solo concepto de nadie. Así que cada vez me interesan más estas actividades, especialmente porque suelo tenerlas, no estoy orgulloso de eso, pero suelo tenerlas con gente joven. Y los viejos no quieren dialogar conmigo. O sea, quizás a muchos viejos les pasa que otros viejos no quieren dialogar con él. En el geriátrico nadie quiere hablar conmigo, podría quejarse un viejito. No tengo diálogo con los viejos psicoanalistas, no, en general no me invitan, no dialogo, nada, no pasa nada con los viejos. Pero bueno, con los jóvenes, yo los considero a ustedes jóvenes, incluso puede ser más interesante porque están más disponibles a recibir algún tipo de información que pueda verdaderamente responder una pregunta. Los viejos en general en psicoanálisis ya no tienen. Los viejos en general no tienen preguntas, pero en psicoanálisis es peor todavía. Así que vamos adelante con esto que me parece que puede ser muy, muy próspero. Bueno, quizá para el público, si la invocamos con alguna curiosidad o pregunta, pero al menos para nosotros. Así que Diego, si te parece. Perfecto. Bueno, vamos a darle la palabra a Federico Puglisi. Él es estudiante avanzado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Psicología. Así que, Federico, adelante con tu pregunta. Adelante. Gracias, Diego. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Federico? Bien, bien. Mi consulta es en relación a la responsabilidad subjetiva. Eh, a nosotros en la facultad nos han enseñado siempre que la dirección de la cura, a grandes rasgos, está direccionada, tiene que ir direccionada hacia que el paciente sea responsable del sufrimiento, del padecimiento, a que se implique en la parte de responsabilidad que tiene en su padecimiento. Desde el lineamiento de Apola, ¿cuál la responsabilidad subjetiva? Entiendo que no tiene esa misma preponderancia, pero la pregunta es, ¿el padecimiento siempre termina quedando eh, supeditado o depositado en el entorno? O sea, el padecimiento del paciente sería producto del entorno de él no tiene ningún tipo de, de responsabilidad o de forma de influir en ese padecimiento? Bueno, es muy amplia la problemática, con lo cual yo voy a dar una breve respuesta muy acotada. Primero, responsabilidad subjetiva es un concepto jurídico. No es un concepto de Lacan. Puede ser un concepto del freudo-lacanismo, pero en sí es como la entropía. La entropía no es un concepto psicoanalítico, no es un concepto de Lacan, es un concepto de la física, en realidad de la termodinámica, que es un capítulo de la física. Y la responsabilidad objetiva es cuando yo a propósito tomo mi coche y atropello a una persona para hacerla sufrir porque quiero castigarla por algún motivo. Acelero cuando está pasando la persona y la atropello. Eso es responsabilidad objetiva. Si dejo mi vehículo, mi coche, sin freno cuando lo estaciono y se desplaza porque hay una pendiente y mi coche atropella a alguien, eso es responsabilidad subjetiva. O sea que indirectamente soy el responsable. Yo le puedo demostrar al juez que no lo quise, no conozco a la persona. De hecho, cuando dejé el coche no se movía, pero el juez me dirá, bueno, pero igualmente usted lo dejó sin freno, el vehículo estaba a su cargo, usted es el responsable. Eso es responsabilidad subjetiva. Cuando uno comete algún tipo de delito sin querer, la objetiva es cuando uno lo hace ex profeso. Responsabilidad subjetiva. Bueno, el mundo moderno capitalista democrático, o sea, de la Revolución Francesa para aquí, y cada vez más, ahora hay como más de 200 países democráticos, más o menos, pero bueno,
Hace 50 años había 30 países democráticos. O sea, la democracia y el capitalismo están expandiéndose por todo el mundo. Al haber capitalismo y democracia, se disuelve en la figura del rey, del soberano, del príncipe. Y entonces el poder que en esos regímenes anteriores estaban sobre el rey, sobre el príncipe, empieza a estar en el pueblo. Con lo cual, la responsabilidad de la gestión política pasa a estar hipotéticamente distribuida en todo el pueblo, los ciudadanos. El sistema moderno capitalista democrático requiere de que cada ciudadano entonces ejerza su cuota de poder. Aunque sea indirectamente por el tipo de autoridades que elegís. Había un chiste que se desarrolló mucho cuando Menem ganó el presidente de Argentina, Menem, cuando ganó la segunda presidencia. Pues cuando ganó la segunda presidencia todo el mundo decía, yo no lo voté. A mí no me diga, porque yo no lo voté. Entonces, como todo el mundo decía, yo no lo voté, el chiste que surgió es, pero entonces, ¿quién lo votó? Porque todo el mundo decía, a mí no me diga, yo no lo voté, semejante personaje, yo no lo voté. Todo el mundo decía, yo no lo voté, ¿quién lo votó? Porque ahí lo que estaba haciendo la gente es desligarse de la responsabilidad de haber elegido a semejante personaje como presidente de la República. Con lo cual, el mundo moderno requiere que el ciudadano sea responsable, porque no hay otra forma de administrar el poder. Antes estaba concentrado en figuras como el rey, el príncipe, incluso el dictador. Nadie va a ser responsable de lo que haga la dictadura, porque dictadura quiere decir que un grupo de gente roba el poder, se lo apropia indebidamente, con lo cual el resto de los ciudadanos quedamos liberados de la responsabilidad de la gestión de la dictadura. Pero si el país es democrático, inexorablemente somos responsables. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Ese tipo de ideas provienen de esta situación sociopolítica, económica. Bueno. Responsabilidad subjetiva efectivamente se ha convertido en la bandera del psicoanálisis. Incluso los pacientes ya consultan diciendo, sí, yo sé que no debería quejarme de los otros porque finalmente yo tendría que hacerme responsable de lo que me pasa. Con lo cual está claro que cada uno tiene que hacerse responsable. Es la lógica del mundo moderno. Y la gran depresión que produce en la gente, por ejemplo, ser un desocupado o una desocupada, es justamente porque la gente se siente responsable. Pero si cerró la fábrica y dejó 2.000 personas en la calle, ¿qué culpa puede tener un operario de la fábrica? Que la situación económica o el fraude, lo que fuese, hace que la fábrica cierre. A pesar de lo cual, si ustedes entrevistan a desocupados, van a ver que hay una fuerte carga de culpa por sensación de responsabilidad. Yo tendría que haber hecho otra cosa, tendría que haberme dado cuenta, tendría que haber tenido ahorros, ya tendría que haber hecho... Porque todos somos responsables. Ya que no hay quien hacer responsable, ya que las figuras de autoridad son elegidas. Incluso la Corte Suprema, todas las figuras de autoridad son elegidas directa o indirectamente. Con lo cual, lo que se ha convertido en la dirección de la cura del psicoanálisis, lacaniano y freudiano, kleiniano y winnicottiano, todas las corrientes por igual, es la bandera de la modernidad. La bandera de la modernidad, que es capitalista y democrática, la modernidad, es que todos somos responsables de lo que nos sucede. De las alegrías, de los éxitos, y por eso la gente que tiene éxito está contenta, porque cree que es responsable de su éxito, o triste porque cree que es responsable de sus fracasos. De hecho, también, incluso si al país le va mal, uno se siente en cierta medida responsable.
Con lo cual, que la dirección de la cura sea hacerse responsable sería algo así como un principio del sentido común moral occidental, capitalista y democrático en el psicoanálisis. Cosa que muchos Foucaultianos proponen hace 50 años. Que el psicoanálisis es una forma condensada de transmitir ideales morales, sociales a cada uno, reforzar eso. La objeción a la responsabilidad subjetiva como dirección de la cura en psicoanálisis es sencillamente esto. Si el psicoanálisis se funda o no se funda en el inconsciente. Si se funda en el inconsciente, o sea, si su posición, a diferencia del psicólogo, del psicóloga, vamos a ser psicólogo y chao, del coaching, y no sé cómo sería, coachungue, sería un conchungue. De hecho, ya como dijo Diego, hubo un joven, que es ridículo, pues ya teníamos jóvenes y supuestamente cubriría a los dos. Pero bueno, una autoridad del país propuso jóvenes. Jóvenes se hará mañana y jóvenes y jóvenes para otros casos. ¿Saben qué es el problema de gays, lesbianas? ¿Saben que cada vez agregan más? Y por ese problema tuvieron que agregar un signo más al final. LGBT más. Se siguen agregando y agregando y agregando. El problema es si nos apoyamos como distinción, se diferencia con otras disciplinas y otras prácticas terapéuticas, psicoterapéuticas, nosotros nos apoyamos en el inconsciente. Si nos apoyamos al inconsciente, la práctica clínica específica del psicoanálisis es justamente trabajar aquello que del caso no es responsabilidad de nadie. Que no es responsabilidad de nadie. O sea que no, el psicoanálisis practica allí donde no es aplicable el caso de la responsabilidad. Tercer elemento y último, para no extenderme demasiado. ¿Quiénes nos consultan? O sea, está quien vos podés contratar a un abogado por tu problema. Podés ir a una fiscalía por tu problema. Podés ir a la policía por tu problema. Una cosa más breve y más puntual, podés contratar un sicario y arreglar el problema, ¿no? Contratas a un sicario, mata tu problema y ya está. Podés ir de un psiquiatra que te da una pastilla y chau, ¿no? ¿Estamos ahí? Si uno va de un psicoanalista, es porque ya está en responsabilidad subjetiva. O sea, nuestra clientela es la clientela que se caracteriza justamente por moverse en función de la responsabilidad subjetiva. Si uno va del psiquiatra, no es responsabilidad de uno. No sé, algo en mi cerebro me hace eso, entonces tomo una pastilla y ya está, pero no soy yo, en mi cerebro. Quien va de un psicoanalista ya está en responsabilidad subjetiva. Con lo cual hay que pensar muy bien por qué el psicoanálisis, que justamente tendría que ser la salvedad a la responsabilidad, la refuerza como dirección de la cura. Mi impresión es porque efectivamente se ha convertido en un movimiento conservador moralista. Y todos los movimientos conservadores moralistas refuerzan la responsabilidad subjetiva. Yo soy culpable, mea culpa. Pero si no, no tiene ningún sentido. Psicoanálisis se aplica a los casos donde nadie es responsable. O sea, donde la responsabilidad se articula al otro como A mayúscula. O sea, el lenguaje, la cultura, la sociedad, la historia. ¿Quién es responsable de mi historia? De que mi abuelo se haya divorciado de mi abuela. Porque si decimos ellos, entonces yo tendría que decirle, bueno, pero entonces los padres de ellos. Y después los abuelos de mis... O sea, es ridículo. El psicoanálisis practica allí donde no se aplica el criterio responsable. Si se aplica el criterio responsable subjetiva, hay que derivar. Si ustedes tienen que ver con un ladrón por su robo, o un asesino por su asesinato, o un criminal de cualquier índole por su crimen,
Si consulta por su crimen, quizá deba ir él y presentarse en la comisaría, él, ella, él, no sé quién, a la comisaría y decir yo maté. Ahora, si quiere preguntarse por qué maté, y podría buscarse un psicoanalista. Ahí podría buscarse. Pero ¿quién sería responsable para responder a esa pregunta? Dos cuestiones. El psicoanálisis justamente debe trabajar distinguiéndose de la responsabilidad subjetiva. Y la otra gran pregunta es, ¿pero por qué somos los adalides de la responsabilidad subjetiva? Nosotros que trabajamos con el inconsciente. Es sorprendente. Para mí es increíble. Bueno, había una pregunta anterior, pero bueno, no pudo estar Tatiana, pero la menciono simplemente porque justamente lo que ella introducía es el postulado del no hay otro, ¿no? Que es un poco lo que vos empezaste a hablar, Alfredo, de bueno, si sacamos al otro, en quien cae, digamos, la responsabilidad es en uno, digamos, ¿no? O sea, es como... Si no hay otro, hay individuos. Claro. Y la sociedad pasa a ser una suma de individuos. Pero que es una posición válida y que la sostiene la gran mayoría de la población, que la sociedad es la suma de los individuos. Pero quizá el psicoanálisis tenga que trabajar en aquel lugar donde la suma de individuos no responde por el problema. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje inclusivo. La posición política, ideológica del lenguaje inclusivo. ¿Cómo incidirá? ¿Se impondrá? ¿No se impondrá? ¿Desaparecerá? ¿Será canon dentro de 20 años? ¿Producirá un efecto incalculable que todavía no sabemos cuál es y que tendremos que ver? Sí, todo eso, puede ser. ¿Quién lo va a manejar eso? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si el lenguaje inclusivo fracasa, ¿sería responsabilidad de quién? Son esos casos donde no se aplica la responsabilidad. El francés se orientó para allá, el español... Yo cuando era chico había español y castellano. Ahora no hay más español. ¿Ustedes piensan en el problema de español o castellano? Ahora volvió a estar un poquito en la palestra por el colonialismo, etcétera, etcétera. Pero hasta hace 5 años ya está, era un canon que era español. Pero cuando yo era chico, me decían, no, eso es en español, en castellano no. ¿Y quién dictaminó eso? Franco. ¿Ustedes que Franco es dueño de hacer desaparecer el catalán? Incluso después de Franco hay más catalán que antes. ¿En manos de quién? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es como el lenguaje. ¿Quién lo maneja el lenguaje? No quiere decir que nuestras políticas no incidan, pero ¿cómo incidirían? ¿Y por qué ganaría A o ganaría B? Son esas cosas que son del campo del otro. Bueno, y ahí justamente... No dijo no hay otro, ¿eh? Lacan no dijo no hay otro, eso es de Miller. Es un concepto central del psicoanálisis de Miller, chapeau, espectacular. El psicoanálisis de Miller es lo mejor que hay, pero es el de Miller. Lacan dijo, cuando yo digo no hay otro, lo que estoy queriendo decir es no hay otro del otro. O sea, no hay gobernante del lenguaje, no hay gobernante de la ley. Nadie gobierna la ley, ni un colegio, ni un grupo de personas, ni los dictadores, ni los grandes millonarios, ni Bill Gates. Nadie. Psicoanálisis se aplica ahí donde va nadie. Buenísimo, Alfredo. Estamos empezando a entrar específicamente en tema. Ahora viene Malena Lauretti con una pregunta. Adelante, Malena. Ella es colega, es licenciada en psicología también por la Universidad de Mar del Plata. Está viviendo en Brasil. Así que adelante, Malena. Bueno, gracias, Diego. Buenas noches, Alfredo. Hola, Malena. Bueno, mi cuestión sigue un poco esta línea, ¿no? que venimos charlando. Si partimos de la idea de que en la dirección de la cura no se trata ni de implicar al paciente subjetivamente, ni de que alguien se haga responsable de su síntoma o de su goce, ¿qué lugar le cabería a la causa?
O sea, cómo pensar el problema o la cuestión de la causalidad en el psicoanálisis de Jacques Lacan. Un poco esa era la cuestión, que en realidad surge un poco de la clínica con niños, donde es bastante frecuente esta pregunta de los padres de en qué me equivoqué, cuál fue mi error, qué fue lo que hicimos mal, ¿no? Un poco de ahí surge esta cuestión. Claro. Bueno, Malena considero que me das un punto, sumo un punto, porque efectivamente los padres que consultan y que llevan a sus niños al psicoanalista ya van en posición de responsabilidad subjetiva. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Padres de adictos, jóvenes, padres de homosexuales, que van ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Debería haber jugado más al fútbol. Y uno le dice, no, tranquilícese, está lleno de jugadores de fútbol profesionales que son homosexuales y juegan todo el día al fútbol. ¿En qué me equivoqué? Quizás nadie se equivocó, pero como se ve, introducir más responsabilidad subjetiva a gente que ya está complicada por la culpa que le produce responsabilidad allí donde no la hay, es como un malentendido. La pregunta por la causa, o sea, la causa del síntoma, la causa del sufrimiento. Bueno, primero una cuestión sobre la causa. Nuestra mentalidad, la occidental, está absolutamente convencida que siempre que hay un efecto es porque hubo una causa. O sea, siempre que hay un fenómeno, hay una causa. Algo lo causó. De hecho, se vio muy claro en la desesperación de los pensadores de establecer la causa del virus del COVID-19. Si fueron los chinos, si fue Estados Unidos que quiso jorobar a los chinos y les tiró en el mercado una calabaza llena de COVID, si fueron los judíos, políticos argentinos declararon que era gente de origen de Israel que lo puso, Bill Gates, mucha gente le echa la culpa a Bill Gates, que quiere que queden solamente los ricos, entonces está poniendo cosas que son argumentos tan ridículos que son casi chistes, porque de los países que más sufren del COVID están los países más ricos del mundo. De hecho, el país que más muertos tiene es Estados Unidos, que ya superó los 350.000 muertes. La tragedia de Estados Unidos es tremenda. No tenemos una desesperación por encontrar la causa. En los términos humanos, encontrar al culpable. Algún culpable hay. Acá, algún culpable hay. Por ejemplo, de las drogas, de las adicciones a las drogas, los dealers. Colombia. Hay que destruir Colombia y Estados Unidos fumigaba con veneno, fumigó Colombia con veneno, causando cáncer en una cantidad inmensa, porque el problema estaba en el dealer, que gana plata. Pero quizás no hay ningún causante de las adicciones en el sentido de un conjunto de personas. Quizás el movimiento ideológico cultural de la modernidad occidental llevó a una insatisfacción, un nihilismo y una falta de proyectos que cada vez más empezaron a buscar satisfacciones inmediatas como las drogas. Es una teoría superficial que les propongo, es una teoría, pero superficialmente planteada. Pero ¿quién sería responsable? ¿Quién es responsable del capitalismo? ¿Los ricos? Si fuesen los ricos, alcanzaría con matarlos, como con los reyes. ¿Matas a los reyes? ¿Quién maneja el capitalismo? En ciencia hay un problema, está el problema ideológico de la causa, que es un problema epistemológico. Nosotros tenemos la idea de que siempre que algo sucede, algo lo causó. Algo o alguien. Las ideas de campo electromagnético y demás, disuelven muchísimo de que algo causa algo. Y en la física de Einstein, que es anterior, y luego en la física de Einstein y en la cuántica directamente, por eso en el mundo de la cuántica la realidad es probabilística, porque nada causa nada, no hay relación causa-efecto. Ya en la física de Einstein, en la relatividad, ya no había más
causa-efecto. Otra cuestión más importante aún, epistemológica también en ciencia. Newton, la ley de la gravitación universal. No sé si saben la polémica de hipótesis non fingo, la famosa frase de Newton que es no hago hipótesis, esto es algo que no implica hipótesis. Los estudiosos de Newton dicen que eso Newton lo dijo respecto a la causa. Piénsenlo, es interesante. ¿Por qué hay gravedad? ¿Qué causa la gravedad? Entonces, ¿Newton qué hizo si no dijo la causa de la gravedad? Que sería el por qué. Lo que Newton hizo es el cómo. La masa por la distancia al cuadrado, ¿se acuerdan? La fórmula de la gravitación universal. Pero entonces lo que estableció la ley universal de Newton, la ley, una de las más importantes de todas las leyes de la física de la historia de la humanidad, es el cómo. ¿Cómo funciona la gravedad? La gravedad funciona como que está en el centro de la cosa, como operando del centro, y a más distancia menos opera, y a menos distancia más opera, y si tiene más masa, más atrae, y si tiene menos masa, menos atrae. Pero ese es el cómo, no el por qué. Con lo cual empiecen a pensar que quizás la ciencia se sostiene en el cómo, no en el por qué. ¿Por qué la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado? La famosa de Einstein. Einstein dice cómo funciona. La velocidad de la luz al cuadrado. Podría ser por la velocidad de la luz. Él dice, no, es por la velocidad de la luz al cuadrado, o sea, 300.000 por 300.000. Pero eso es el cómo, no el por qué. Así que estén advertidos que es un prejuicio mental pensar en la causa como que algo tiene que se dan cuenta que se suma a responsabilidad, ¿no? Si alguien sufre, alguien es responsable de ese sufrimiento. Freud dice, y la misma persona, porque como las pulsiones están en el cuerpo de esa persona, es esa misma persona. Pero ya está el problema epistemológico mayor, y es que hay un responsable, que hay una causa. La fórmula de Lacan respecto a la causa son dos. Y es que la causa siempre cojea, o sea, todo lo que ustedes quieran presentar como A causa B siempre va a fallar. Y la otra fórmula de la causa de Lacan es que lo único que puede estar en posición de causa es el significante. ¿Entienden lo difícil que es plantearlo, no? Porque eso sería que siempre primero el significante. Pero si siempre primero el significante, no hay una persona antes del significante. No hay un cerebro antes del... ¿Entienden? Que es una abstracción difícil de pensar. Es la teoría de Lacan. Es la misma teoría que la de Ferdinand de Saussure respecto al origen del lenguaje. Porque Saussure dice que para el origen del lenguaje hay que pensar en sincronía. O sea que todos los significantes surgen juntos, no simultáneamente, que es en el mismo instante. Sincrónico que... Para que haya significante, como este significante es la diferencia de estos tres, para que este significante exista, tienen que existir estos tres. Si este significante es la diferencia de los otros, ¿entienden, no? Y entonces estos cuatro, la batería, tiene que estar siempre toda junta funcionando. ¿Y cómo puede ser? Bueno, es que la ciencia no piensa la causa. Si alguno conoce la teoría del Big Bang, ¿por qué hubo un Big Bang? La ciencia no piensa en eso. No piensa así, perdón. La ciencia lo que calcula es 13.500 millones de años, más o menos. Sigue siendo coherente, el universo sigue en expansión, si calculamos la expansión del universo, es coherente con otro montón de fenómenos, es coherente. Pero no trabajan en a causa de qué. O sea, tu pregunta, Malena, que es muy pertinente, implica un prejuicio mental, que siempre hay una causa. Implica una posición muy compleja de los padres, entre paréntesis en una moralina mía, los mejores padres, porque son los que llevan al chico al psicoanalista, no los que le pegan con un palo, ¿no? Son los mejores padres. Y cuando surge el problema,
llevan al chico al psicoanalista y se someten ellos mismos a entrevistas para preguntarse qué hicimos mal. Con lo cual, menos que menos estaría ahí aplicable la responsabilidad porque ya está en exceso. Y quizá la dirección de la cura, si no hay otro del otro, o sea, si el otro no está garantizado, es que la dirección de la cura para esos casos es: nadie es responsable de esto. Nadie es responsable de la enuresis del chico. Nadie. Ni el chico, después le voy a dar una picardía, ni el chico, ni los padres, ni uno como psicoanalista. Uno tampoco. Uno tampoco. ¿O no? Uno tampoco. Con lo cual quizá la dirección de la cura sea poder trabajar la falsa idea de la causa, de la responsabilidad. Quizás el síntoma se armó en un campo, como si fuese... ¿Se acuerdan de los vectores? ¿Se acuerdan un poco el vector, la dirección, la extensión indicaba el valor, si era cortito era poquito, ¿se acuerdan? La suma de vectores. Y la suma de vectores produce una resultante respecto de la cual, ¿cuál vector es el responsable? ¿Entiende lo que digo? Son los padres, son los abuelos, es el barrio, es la sociedad, es la época que les tocó vivir a los chicos. ¿Entienden? Les soy sincero, cuando yo me recibí, no lo van a poder creer. Soy viejo, pero no Matusalén. No había bullying. Se jodía a los chicos. Había chicos que jodían chicos. Pero no había bullying. Y no es lo mismo chicos jodiendo chicos, incluso patotas jodiendo al gordito, al morocho, el que usa anteojos, que cuando hay bullying. Bueno, ¿quién hizo el bullying? ¿Cuál es el causante? ¿Entienden? Es un problema social. Pero ¿quién es el responsable? La dirección de la cura debería ser la contraria a la que se enseña en la facultad. Debería ser que el psicoanalista, estando advertido, si le interesa, de la teoría de la causa de Lacan, que es esta que les digo, no hay causa, las cosas no están causadas. Y la segunda es que hay gente que no admite no hay otro del otro y que para hacer existir al otro, o sea, todo es coherente y garantizado, yo me tengo que hacer responsable. Que no quiere decir que no nos pongamos a trabajar para arreglarlo, porque somos partícipes del problema. Pero ser partícipe del problema no quiere decir que yo tengo la culpa. En los síntomas con niños es crucial. Se despeja la individualidad del niño de la responsabilidad del insomnio, de la enuresis, de la desatención en el colegio, pero también se libera de la culpa a los padres, porque los padres no son culpables. Nadie es culpable. Son fenómenos sin culpables, sin responsabilidad. En el individualismo extremo en el que vivimos, es difícil aceptarlo. Yo entiendo que ustedes digan, esto. Pero bueno, hay que pensarlo. Bien. Bueno, vamos a darle paso a Jimena González. Ella es médica, especialista en psiquiatría. Así que adelante, Jimena. Buenas noches, gracias Diego. Buenas noches a Diego, un gusto, un honor, ¿va? Va mi pregunta, ¿sí? Vale. ¿A qué necesidad respondió la gestación del concepto de gozo en Lacan? ¿Cuál sería su utilidad en la clínica? ¿Y qué sería el plus de gozar? Sí. Bueno, desde ya la pregunta es para premio, ya va para premio. Porque efectivamente lo planteas como cuál fue la necesidad teórica. Mientras que los psicoanalistas creen que gozo es un testimonio de lo que sucede, es el nombre de algo que sucede. Como hay aire, hay piedra, hay árboles, hay gozo.
O sea, los psicoanalistas no se lo plantean como que es un concepto que responde a una necesidad teórica. Vos ya lo planteás muy correctamente. Los conceptos responden a necesidades teóricas, no a hechos, ya que si creemos que responden a un hecho observable, no pierdan de vista que para que advenga algo a la observación, tiene que haber una posición teórica para que se vea. No sé si ustedes se ponen frente a un cuadro, si no son especialistas en arte pictórico, se ponen frente a un cuadro y dicen, qué lindo, che, qué bueno que está, qué obra, ¿eh? Y justo al lado hay una guía del museo que comenta. Y dice, ustedes pueden observar, al grupo de japoneses que está al lado, ustedes pueden observar que hay una gama de azules atenuados. Uno dice, ah, es verdad, mira, hay una gama de azules atenuados. Uno no lo había visto. ¿Por qué no lo había visto? Porque si uno no está preparado teóricamente, todo el sistema simbólico no está preparado, uno no lo ve. Quiere decir que los observables también son hechos en función de el orden simbólico que te permite establecerlo como hecho, si no, no lo ves. No se ve lo que no está marcado como diferencia. Bueno, ¿cuál es la necesidad teórica? Mi impresión es que Lacan que yo haya leído no lo responde así. Mi concepto de gozo, no de goce, pero el concepto de goce es de Miller. El de Lacan es de gozo. Goce mortífero, por ejemplo, es un concepto de Miller. En Lacan ni está. No está jamás la expresión goce mortífero. Y lo que es más simpático que tampoco está goce vivífero. Pues si hay pulsión de vida y pulsión de muerte, y hay goce de muerte, tendría que haber goce de vida. A mí que no me engrupan. O sea, es otro modelo teórico. En Lacan es gozo, la traducción correcta. Hay un libro que tiene artículos de cómo traducir los conceptos de Lacan, de Gárate y Marinas, que lo explican muy bien. Lacan en español se llama. Tiene un capítulo sobre jouissance, que se traduce al español por goce, pero en la teoría de Miller. En el de Lacan es gozo, que ya lo hace menos, ¿no? Goce ya parece algo más sustancial. Bueno, la necesidad teórica de Lacan es que Lacan no trabaja con la dualidad cartesiana. Las cosas del pensamiento, res cogitans, y las cosas extensas. Las cosas extensas son estas. Si una está en un determinado instante en un lugar, otra no lo puede ocupar. Esto es extenso. Las ideas sí se pueden mezclar. Las ideas no ocupan el lugar. La res extensa, entonces para René Descartes, había dos tipos de cosas. Las cosas del pensamiento, de la voluntad, del deseo, del amor, y las cosas de los cuerpos. Cuerpos biológicos o cuerpos materiales así. La neurobiología moderna, de la cual vos estarás enterada por tu condición de psiquiatra y por la psiquiatría biológica, lo que hace es juntarlas. No, hay una sola, una única sustancia. El error de Descartes, de Damasio, es un famoso libro de neurociencias, que se llama El error de Descartes. No hay dos cosas, hay una sola. Nosotros somos una sola cosa. El cerebro y sus genes, hormonas y sus fenómenos. Pero es una sola cosa. Descartes se equivocó. Lacan, al contrario de las neurociencias modernas que unifican, Lacan distinguió tres. A las dos de Descartes le agregó otra, que es la sustancia gozante. Es muy sencilla la respuesta, quizás te frustre, porque va a ser claro. Por el freudismo que habita en Argentina. Argentina es más freudiana que peronista. Hay más Freud en la gente sabe más Freud que Perón. La gente sabe más frases de Freud que de Perón, que ya es mucho. El codo de la histérica, ¿no? Donde está el síntoma histérico.
que me duele el codo, no puedo mover el codo, no siento nada en el codo. ¿Sí? Nosotros le damos valor de verdad. Decimos efectivamente hay anestesia o neuralgia en el codo. Bueno, cuando la paciente histérica va al médico en la época de Freud, iba al médico, ¿el médico qué le decía? Usted en el cuerpo no tiene nada. ¿No? Lo que dice el médico, que lo que te mata, cuando el médico te dice eso, te mata. La gente cree que la mejor noticia es cuando el médico te dice, sí, sí, encontramos algo. La peor noticia es cuando el médico te dice, no, está todo normal. Pero doctor, a mí me duele. Ah, pero está todo bien. Si quiere, vaya a un psicólogo, un psicólogo. La sustancia gozante responde al lugar, al espacio, donde está ese codo que duele. Ese codo que duele o que trae un placer especial, en psicoanálisis no responde ni a la idea de codo, ni a la res extensa del codo, ni al cartílago, ni a los músculos, ni a los huesos, ni a las venas, ni a las arterias, no sé cuántas más cosas. Bursitis, ni a la bolsa no sé de qué que hay en los codos, que les duele a los tenistas. El concepto de gozo es para ese campo de nuestras vidas que es la manifestación de la sustancia gozante, que no es ni pensamiento ni cuerpo. Y el psicoanálisis se dedica a eso. El psicoanálisis se dedica al gozo, que es la manifestación de que puede ser motivo de consulta la manifestación dolorosa o la excesivamente placentera, quien no puede dejar el alcohol porque le gusta mucho. Bueno, ¿dónde gusta mucho ese alcohol? ¿Dónde tiene hambre el obeso? ¿Se entiende la idea? Hambre tiene. ¿Es acidez estomacal? No, porque se comió 12 medialunas hace una hora. No puede tener hambre como acidez estomacal por falta de no sé qué, azúcares. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No es el estómago, ni es la idea de hambre, ni la idea de estómago. La clínica psicoanalítica requiere el concepto de gozo porque Lacan propone que existen 3 tipos de sustancia. La sustancia ideativa, yo te lo puedo contar, te lo puedo decir. Eso que la gente dice, ¿y para qué me serviría saberlo? No me analizo porque ¿para qué me serviría saberlo? Porque creen que están en res cogitans y creen que hay 2. Pero hay una tercera que es allí donde existe lo que para nosotros sería el síntoma. No sé si respondí. ¿Qué decís, Jimena? No, respondió. Quedó ahí como un puntito su utilidad en la clínica, y cuál sería el plus de gozar. ¿Qué sería el plus de gozar? ¿No? Que a veces se interpreta como algo de más gozo, que podría llegar a ser un error, ¿no? Sí. ¿Cuál es la necesidad teórica del plus de gozar? Podrías decir ahora. No sé. Del gozo tengo por ahora esa respuesta. Del plus de gozar, no sé, no entendí. No entendí para qué Lacan genera ese concepto, para responder a qué agujero de la teoría requería que ese concepto venga a articular mejor la red teórica. Pero es seguro, lo que sí seguro te puedo decir, que no tiene que ver con las cantidades. Porque en el sistema de Lacan no hay cantidades. En el sistema de Freud hay cantidades psíquicas, ¿no? La famosa Q, la cantidad, y la E esa que es endopsíquica. En Freud
Todo el problema es la cantidad endopsíquica. La QE sería, no la QN, sino la QE. En Lacan no hay eso, en Lacan hay significante y significado. Y el valor de significado no es por una cantidad. Si yo voy a la cancha, yo soy de Racing, no voy a la cancha. Nunca fui a la cancha. Y ahora por COVID no hay público. Y en Argentina no hay público. Pero si yo voy a la cancha a ver el clásico del fútbol argentino, Racing Independiente, y somos 5, y en una esquina con la camiseta de Racing, y 5 con la camiseta de Independiente, y nos gritan, puto, puto, Racing, puto, puto. El valor de puto, que nos dicen los de Independiente a los de Racing, acá no hay problema de género. Pueden ser chicos, chicas, chiques, lo que sea. Los de Independiente a los de Racing. Y nosotros agarramos piedras y le tiramos adoquines en la cabeza. El valor por lo cual atacamos es por el significado. Y la afrenta de puto, puto, Racing, puto, puto, no es por una intensidad, es por una diferencia. ¿Se entiende? No es que lo pusieron en un parlante, puto. En Freud sí, porque como en Freud es el sistema nervioso, el modelo, es la cantidad de energía que pasa por la neurona. Con lo cual, en Lacan no está el problema de la cantidad. En el sistema de Lacan no opera mucho ni poco. Mucha ley, poca ley, mucho goce, poco goce. No digo que en la clínica no sería necesario trabajar con un modelo que se haga cargo de las cantidades. Pero el plus de gozar de Lacan no es mucho goce. Ese es en el sistema de Miller y el freudo-lacaniano, que es otra teoría que está muy buena. Pero en el de Lacan no hay, porque en Lacan no se escribe, no hay 8 más que 7. Los significantes se inscriben en diferencias, pero no cantidades. Y de hecho Lacan trabaja para el problema de la energía, para el problema de la energía específicamente, Lacan trabaja haciendo referencia a Richard Feynman, el físico premio Nobel 1960 y algo, Richard Feynman. Después, si le quieren, les paso el artículo que Lacan cita de Feynman sobre la energía. Y Feynman dice, ¿qué es la energía? La energía es una constante. ¿Saben la constancia de la energía? La energía es en un sistema cerrado, la energía se convierte en una hacia otra, pero es constante. Y entonces Feynman dice, solamente lo único que sabemos los físicos de la energía es que es una constante, o sea, 11. Y que si ustedes encuentran 7 acá, van a tener que encontrar 4 acá. O sea, la energía es una constante numérica. No es una cantidad, es una cifra. Y Lacan dice, yo pienso así como Feynman. En psicoanálisis hay que empezar la energía como una, no como mucho o poco, como una cantidad, sino como una cifra. Es interesantísimo. Pero absolutamente desconocido porque el modelo psicoanalítico que se enseña, que se transmite, que está en la calle, trabaja todo el tiempo con el problema de las cantidades. Mucho padre, poco padre, mucha represión, mucha censura, mucha libertad, demasiada libertad, mucho goce, los jóvenes con el goce, hay que limitar el goce, hay que ponerle un freno al goce, y parece que es un dique como los de Freud. Pero en el sistema de Lacan no hay dique porque no hay represión posible del significante, no se puede reprimir un significante. Sería como agarrar un cuaderno y tachar. La censura rusa. Si yo tacho acá, si ustedes compraran un diario, si comprasen diarios y viesen esto, ¿qué harían? Y seguramente este gobierno, que es así, así, asá, tachó ahí donde diría libertad, democracia, pan, trabajo. ¿Entienden? O sea, el mensaje se transmite igual. Es muy complicado lo que preguntaste y requiere un cambio muy generalizado de ideas comunes, de ideas de las que todos estamos llenos. Con lo cual hay que estudiar mucho esto para poder pensarlo. Pero bueno, estás bien orientada.
que no es poco. Gracias, Alfredo. No, por favor. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Diego Bussi, licenciado en Psicología también. Adelante, Diego. Bueno, buenas noches, Alfredo y colegas. Mi pregunta va por el tercer concepto que no abordamos aún, de lo real. Si cada disciplina científica se constituye en función de un real en tanto imposible lógico-matemático, ¿cuál sería el real planteado para la teoría psicoanalítica como disciplina de aspiración científica? Y si en ese caso podría pensarse que podría ser el planteo de no hay relación, proporción sexual. Bueno, acá el problema es máximo porque lo real es lo real, te diría cualquiera. Y lo real es lo real. O sea, lo real es aquello que justamente no engaña. Si vos, la prueba, andate de paseo con un lacaniano, elegí un lacaniane, y caminá por la calle. Y hacete el distraído falsamente y patea una piedra que vos veas en la calle y caete. Y vas a ver que el lacaniane se va a sonreír y te va a decir el encuentro con lo real. Y va a ser así con la cara. El encuentro con lo real. La piedra. Por eso es el hueso de lo real, la piedra. Jamás Miller escribiría un libro que fuese la idea de lo real. Es el hueso de lo real. La piedra del zapato. Los pies sobre la tierra. Está buenísimo que cada disciplina cuenta con su real, pero está equivocadamente acotado, ya que las escuelas o las corrientes dentro de cada disciplina también. O sea, hay un real de Newton, de la física newtoniana, la moderna se podría decir. Hay otro real muy distinto para la física de Einstein, y hay un real muy distinto para la física cuántica. Y así sigan. Una buena lectura es la introducción al libro de Michio Kaku, un japonés, un norteamericano japonés, que se llama La física de lo imposible. Y lo dice mejor que Lacan, porque no es leído por psicoanalistas, dice que cada teoría tiene su real. O sea, cada teoría que se desarrolla establece que es imposible para esa teoría. En la teoría de Einstein, nada puede ser más rápido que 300.000 kilómetros por segundo. Y en la teoría cuántica hay fenómenos instantáneos. La física, la gravedad, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo tarda el Sol para atraer gravitatoriamente a la Tierra? No, Newton diría, no, es instantáneo. Apenas existen el Sol y la Tierra, ya lo atrae. En realidad se atraen mutuamente. O sea, en la física de Newton hay cosas más rápidas que 300.000 kilómetros por segundo, ya que la velocidad de la gravedad para Newton es infinita. Pero Einstein dice que no puede ser. Entonces da otra teoría sobre la gravedad, que es la curvatura del espacio-tiempo. Porque en el sistema de Einstein es imposible que haya nada más rápido, porque cada teoría tiene su concepto de real. O sea, lo que es imposible para esa teoría. Pero es imposible para esa teoría como teoría, no como realidad. ¿Entienden? ¿Qué experimentos hizo Einstein para llegar a eso? ¿Qué experimentos hizo Einstein? ¿Cuáles son los famosos experimentos de Einstein? No se sientan brutos, no hay ninguno. Einstein no hizo ningún experimento. Él es físico teórico. En la física hay un campo enorme que es la física teórica. Einstein fue físico teórico, no hizo ningún experimento. En todo caso, los experimentos que hizo son experimentos mentales. Un hombre parado un hombre, ¿cómo se podrá decir? Un sujeto, o sujeto se puede. Un sujeto parado en la estación con una linterna
que apunta para allá, y su hermano gemelo que está arriba del ferrocarril apuntando la linterna para allá. El ferrocarril va a 50 kilómetros por hora. ¿La luz de ambas linternas llegan simultáneamente o la del tren llega más rápido? Llegan simultáneamente, o sea, no se le agregan 50 kilómetros por hora, ¿entienden? Es para las dos 300.000 kilómetros por segundo. Pero no es que Einstein con un cronómetro puso a dos tipos, uno en la estación del ferrocarril y otro arriba del tren. Son experimentos mentales. Con lo cual, real es aquello que la teoría establece, que para esa teoría es imposible, pero no imposible experimentalmente. No se refiere a los experimentos. No es que transitoriamente imposible hasta que haya un experimento que demuestra, es teórico. Si leen Popper, Karl Popper, van a ver que la falsabilidad, el falsacionismo, la falsabilidad de una teoría aparece por cómo la teoría establece lo imposible para esa teoría, pero como teoría, no como experimento. No sé si me siguen. Es difícil porque el sentido común no acompaña en esto. El sentido común no acompaña. Estas cosas son para estudiar, y si uno tiene la cabeza dura como uno, para estudiarla mucho tiempo, unos cuantos años, porque no estamos preparados para pensar así. Con lo cual, si se aceptase tu fórmula, que es la más explícita de Lacan mismo, que lo real del psicoanálisis sería lo imposible, que para el psicoanálisis en específico lo imposible es la relación sexual, no es que los hombres tenemos relaciones sexuales de una manera y las mujeres de otra, los gays, la lesbiana, los travestis, los transexuales, asexuados. No habla de las personas, ¿se entiende? No habla de los coitos, no tiene nada que ver con los coitos. No tiene nada que ver con los coitos. Tiene que ver con la consecuencia de los conceptos teóricos de la propia teoría psicoanalítica de Lacan, porque en Freud no es un imposible. En Freud no es imposible. Para Freud lo que es imposible es que uno no tenga las fantasías universales, por ejemplo, o que uno no haya vivido el Edipo. Eso es imposible para Freud. Pero para Freud es imposible por la realidad. Todas las personas tienen padres y todas las personas nacen con pulsiones, dice Freud. Entonces es un hecho inevitable que haya conflicto edípico. Para Lacan, el falo es un significante que se puede articular al problema de no hay otro del otro, de la barradura del otro, la incompletud del otro, la falta de garantía del otro. Habría que pensar por qué Lacan toma ese significante tan complejo de la teoría de Freud, lo conserva y lo pone en ese lugar totalmente distinto, disímil. Y a su vez, lo que plantea Lacan es que no puede haber relación sexual porque los sexos planteados por Lacan como hombre y mujer, siendo dos, no pueden dar relación, porque para que haya relación tiene que haber al menos tres. No sé si... La mínima relación. A es a B, lo que B es a C. ¿Se acuerdan de esa? Los voy a humillar. No se enojen conmigo. Es la misma humillación que sufrí yo. No se puede leer a Lacan de ninguna manera si uno no se acuerda lo que estudió en el secundario. Si te olvidas lo que estudiaste en la Facultad de Psicología, mejor. Lees mejor a Lacan ni que hablar psiquiatría. Si te olvidas de todo eso, mejor. Pero si te olvidaste lo del secundario,
No se puede. Sin el colegio secundario no se puede. Me refiero a esto. No sé si se ve la pizarra. A es a B, lo que B es a C. Lo que Lacan dice que no puede haber una relación así entre los sexos, justamente porque para Lacan los sexos se escriben dos lados, un lado y otro lado. Y para que haya una relación tiene que haber al mínimo 3 términos. Y ahí Lacan es interesante para pensar, justamente, saben que hoy una jueza en Tucumán dictaminó que no se puede hacer el aborto legal, no sé si se enteraron. O sea, ya apareció el primer freno, en Tucumán creo, quizás en otra provincia del norte argentino. Ya una jueza, no me acuerdo su nombre, se sabía que iba a aparecer este problema, que los jueces iban a reclamar a la Corte Suprema que se exprese, porque se considera inconstitucional por los celestes, se considera inconstitucional por el derecho a la vida. Saben, el debate lo conocen bien. Lo que Lacan la pregunta es, ¿por qué hay tanto lío con el aborto? Entiendo la posición de los verdes, de les verdes, pero ¿y les celestes? ¿Por qué hacen tanto lío les celestes? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Qué importa tanto? No sé si se acuerdan, esta discusión o la anterior, el anterior proyecto, ¿se acuerdan del lío que hubo en las calles por les celestes que hacían un escándalo? O sea, se notaba que era gente que uno les había tocado un punto. ¿Y cuál es el punto? Lacan dice que en la religión cristiana el niño sería el tercer elemento. O sea, daría relación, proporción sexual. ¿Entienden? O el alma, o la vida. O sea, lo que armonizaría el sistema es encontrar el tercer elemento. Y no hay relación, proporción sexual, porque relación en el sentido de Lacan no es la relación que Mirta tiene con Carlos. No es eso, es relación, proporción. Y la menor proporción que se puede escribir es entre 3 términos. Lacan dice que justamente la conflictiva de la sexualidad en el mundo humano es porque la sexualidad en el mundo humano se arma de 2 lados. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué Lacan la armó así? No tengo respuesta por qué concibió que había que armarlo así, pero lo que Lacan propone es que hay que desconfiar de lo que vaya a ese lugar. El amor, el niño. En la religión cristiana es el niño. En muchas religiones, las relaciones sexuales se idealizan en el sentido que están vinculadas a la procreación, a la producción de un niño. Y Lacan dice, porque el niño podía producir la tercera instancia que haría falta para resolver lo que podría ser la instancia de lo imposible. Instituiría el tercer elemento que daría. Ahora vienen todos los problemas, claro que Diego es entre nosotros el que más trabajó esa problemática, y es por qué Lacan siguió llamando falo a un concepto psicoanalítico cuando Freud, el falo, se vincula inexorablemente al pene del hombre, angustia de castración en vez de al pene. ¿Por qué siguió llamando lado hombre y lado mujer, hombre y mujer, a esos lados que se los podía haber llamado, incluso haciendo una referencia indirecta a X, Y, o 0, 1, o triangulito, cuadradito, puntito, rayita, alfa, beta? Tampoco puedo responder cabalmente por eso porque no lo estudié tanto, pero no hay que perder de vista que toda teoría nueva, para existir de verdad, debe ser comunicable. Toda teoría científica moderna, toda teoría científica,
en el sentido moderno de ciencia, tiene que ser comunicable. ¿Entienden? Se tiene que poder escribir. No hay que hacer ninguna experiencia, abracémonos y a ver si entendés. No hay que irse al Amazonas, ni fumar hongo, o comer hongo, no sé qué se hace con los hongos como Castaneda. No hay que hacer ninguna experiencia en el concepto de ciencia. Tiene que ser enteramente comunicable. Y para ser enteramente comunicable, no hay que perder de vista que no alcanza con el álgebra. El álgebra debe ser comunicado. Y ahí toda teoría científica moderna, las más estrambóticas, tuvieron que utilizar términos de las teorías anteriores. No es que Einstein deja de utilizar la palabra gravedad. Es la curvatura del espacio-tiempo. Es una idea compleja. ¿Entienden, no? Lo que Einstein dice no es que el Sol atrae a la Tierra más que la Tierra atrae al Sol, sino que en torno a la masa del Sol, por efecto, se produce una curvatura del espacio-tiempo. En vez del espacio-tiempo ir así, se produce una curvatura. ¿Entienden? Que produce el mismo efecto que la atracción. Pero no es que fue atraída a la Tierra, sino que en el espacio-tiempo, que cambió el espacio-tiempo. Anda a pensarlo. Pero igual Einstein tuvo que hablar de gravedad. Incluso tuvo que hablar de espacio-tiempo. Y lo que es espacio-tiempo para Einstein no tiene nada que ver con lo que es el espacio y el tiempo para Newton. Ustedes estarán pensando, yo no sé nada de eso. Pero al menos de alguna serie de Netflix habrán visto que ese es el espacio-tiempo. En Einstein es una cosa. En Einstein es el espacio-tiempo. En Newton es el espacio y el tiempo. Son dos entidades separadas. ¿Y por qué Einstein no le puso Ignacio? ¿Para qué lo llamó espacio-tiempo? Que nos confunde. Hubiese puesto Ignacio y todo el mundo sabe que Ignacio para Einstein es el espacio-tiempo. Lo que pasa es que así no se hace comunicable. Sería como una jerigonza. Sería... No es comunicable. Pero al hacerlo comunicable con los términos de la teoría anterior se producen confusiones y sí, es inevitable. El progreso de la ciencia siempre implica esa dificultad, que la ciencia debe ser comunicable, porque si no es comunicable es inefable. Es como las experiencias místicas, pero eso no es la ciencia. ¿Me siguen con la idea? Y para ser comunicable le tengo que poner en un álgebra, pero el álgebra lo tengo que explicar. Yo tengo una nueva teoría sobre el Big Bang, que es así. Que la escribí así. Y ustedes me dicen, pero si no lo explicás es chino eso. Aunque ponga letras o que ponga números, todo número, ustedes me dirán, eso no es nada. ¿Qué son esos números? Bueno, este número, Lacan eligió lado hombre, lado mujer, eligió falo, eligió nombre del padre para padre, deseo de la madre con madre, porque le hubiese quitado padre y madre. Al inconsciente lo llamó inconsciente. Después sí le llamó un bebé. Pero bueno, ese también es un problema de superación con Lacan. Tendremos que ver qué dejaremos de Lacan y qué en nuestro nuevo modelo teórico que favoreceremos su desarrollo dejaremos caer y qué términos sustituiremos por otros mejores que habiliten mejor la lógica con la que trabajamos. Pero no hay que perder de vista que no hay una posibilidad de pureza. No la hay. Estamos para terminar. Una anécdota, me permiten, todos los viejos debemos contar una anécdota. ¿No? ¿Qué gracia tiene ser viejo? No tiene ninguna gracia ser viejo, al menos una anécdota. Fuimos de paseo a Brasil, al norte de Brasil, pues yo tenía que dar una conferencia en San Salvador de Bahía y aproveché para pasear con mi familia por Bahía, que es espectacular. Y contratamos un guía turístico que manejaba entonces un coche y nos explicaba. Y el señor era afrodescendiente. Entonces era
bien la época de Lula, de Dilma. Entonces hablábamos sobre esos problemas. Y entonces él me decía, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero tengo un problema. Yo soy negro. Mi mujer es negra. Cuando tenemos relaciones sexuales, ella me dice, ¡ay, mi negriño! Y ahora no le sale decir, ¡ay, mi afrodescendientiño! Es así. No se puede hablar un idioma limpio, puro, correcto, despejado de todos los lastres, porque no se puede, porque para convertirlo en algo comunicable hay que dejar una pata en lo que había y la otra pata para dar el nuevo paso. Si uno saca las dos patas, puede ser lenguaje esquizofrénico. O sea que para ciertos... el otro día veía en Netflix una serie de un hombre que defendió los derechos de los músicos afrodescendientes en Estados Unidos en la década del 70, del 80, se convirtió en una persona de influencia, Clemens, no me acuerdo, la van a encontrar. Se encontró con Clinton, con todos los presidentes norteamericanos, un hombre poderosísimo, terminó convirtiéndose. Y él decía, tiene que haber un sello musical de negros, dueños negros, para defender a los músicos negros, que jerarquice la música negra y que ganen plata todo el sistema de los negros. Y él no decía afrodescendiente. ¿Entienden, no? Porque él justamente lo que quería rescatar es que estaban aprovechándose de la situación socioeconómica y cultural de los afrodescendientes americanos para pagarles menos. Y él, que era el defensor de los derechos de los afrodescendientes músicos, decía, tiene que haber un sello musical de negros para músicos negros y música de negros. Y uno tenía que decirle, no puede hablar así. Pero justamente era el máximo defensor. Quizás la máxima dimensión de, para decirlo a la freudiana, voy a ceder yo también a la tentación, de la castración. Quizás sea aceptar eso, que no se puede manejar todo y que nadie maneja todo. Que hay una dimensión importantísima en todas nuestras vidas y en las vidas de todas las comunidades. Donald Trump ganó las elecciones y tiene un apoyo electoral tremendo, que es un grupo poderosísimo, despreciable al máximo, con volver a, el eslogan es volver a hacer Estados Unidos grande de vuelta. Hacer Estados Unidos grande de vuelta. ¿Por qué? Porque ahora Estados Unidos no es grande. Porque China y un montón de países producen toda la manufactura, tienen todos los capitales. No está en manos de Estados Unidos eso. Tampoco está en manos de los chinos. ¿En manos de quién está? Quizás los psicoanalistas tengamos que, más que problema filosófico o problema ideológico, pensar más que otros grupos de profesionales. Porque como proponía Malena, en muchos casos es central el problema de quién fue el causante de esto. Quizá eso que Foucault llama el poder, quizá no sea nada. Quizá no haya nada que sea el poder. Que sea una forma de hablar de cómo suceden las cosas, pero quizás no hay esa fuerza. ¿Quién es el poder? Bill Gates es el poder. Bezos, el de Amazon. Biden no, seguro. El nuevo presidente de Estados Unidos, seguro que no, pobre. Eso me parece que... ¿Quién es el dueño de la cosa? Porque si fueran esos 5, los matamos y chau. Es muy fácil, ¿o no? Nos agarramos, los matamos esos 5 y chau. ¿Cuántos son los poderosos? 100. Matamos esos 100, pero no hay a quien matar. Está vacío el lugar. Es el lugar del ejercicio. Ahora la revolución no tiene para tomar ningún palacio.
Ya no hay ningún palacio para tomar. El palacio del zar, como los bolcheviques, ahora no hay ningún palacio para tomar. Ahora quedó claro que no hay eso. Creer que hay eso, Lacan lo llama locura. La locura es creer que hay algo o alguien que es eso. Puede ser uno o puede ser otro. Pero eso es locura. No hay nadie. Y entonces no se puede establecer lo real, surge de las teorías y nadie maneja las teorías. Es claro que Einstein no hizo la teoría a su gusto, ¿no? No es que la hizo él. Si lo hubiesen matado, si los nazis lo hubiesen matado a Albert Einstein antes de escaparse de Alemania, los yanquis no hubiesen tenido la bomba atómica, pero en la teoría de la relatividad hubiese estado igual. Y me parece que real, responsabilidad subjetiva, incluso esta dimensión del goce como cuestión central en la clínica, son todos conceptos que vienen al lugar donde el psicoanálisis intenta no aceptar esta imposibilidad. No hay padres, si ustedes quieren decirlo, no hay padre de esto. Perón no fue el dueño de hacer el peronismo. Si no, podría surgir alguien que sea capaz de hacer. No. Son circunstancias, son campos de fuerza, son movimientos, conjunto de partidos políticos, el capitalismo, las relaciones internacionales de los países, las circunstancias aleatorias, una pandemia. Bueno, me puse filosófico. No, muy interesante, Alfredo, esta última parte, porque queda pendiente, digamos, justamente yo vengo trabajando el seminario 16, ¿no? Donde hay en algunas clases, donde Lacan plantea que el saber no está en el otro previamente, es a producir, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es, una nueva escritura, ¿no? O sea, se plantea todo este problema. Él dice, si nosotros creemos que antes que Newton escriba la fórmula de la ley de la gravedad, estamos corriéndonos al lado de lo religioso, digamos, pues suponemos que antes de que él la trajera ya estaba escrita ahí. Que Dios ya lo sabía, sería. Claro, exactamente. Y ahí estaría un todo que podríamos denominar como omnisciente, omnipotente, completo. Y él dice, bueno, hay un esfuerzo que hacer en la escritura para generar este nuevo saber, ¿no? Este acto, digamos, creador, que es escribirlo. Quedará para una próxima charla este esfuerzo que debamos hacer para, como dice Lacan, sí, pero sí, sin tener el poder de hacerlo. Haremos el esfuerzo y apostaremos a eso, pero no tenemos ningún poder, ya que nadie tiene el poder de establecer si sí o si no esa escritura prosperará o quedará absolutamente en el olvido y seguirá el freudismo languideciendo por los siglos y los siglos. Hay que ponerse muy bien en la posición de que uno incide, uno es un vector dentro del campo, pero que no hay ninguna función equivalente a la de Dios. Para Malena, Lacan trabaja para este problema la problemática cristiana de que Dios es causa de sí mismo. El mundo fue causado, Dios causó al mundo y al hombre. ¿Y qué causó a Dios? Hay un montón de paradojas sostener que Él se causó a sí mismo, porque decir que Dios se causó a sí mismo requeriría aceptar que Dios estuvo antes que Dios. Si la causa es antecedente del efecto que es consecuente. Sí, Diego, uno escribe y al escribir incide.
¿En qué medida? Incluso puede ser en forma contraria. Las dictaduras latinoamericanas, especialmente la argentina, la chilena, tremenda, la brasileña, intentaron matar y mataron a un número gigante, enorme, te pone la piel de gallina, de militantes de izquierda, revolucionarios, comunistas, socialistas. ¿Y qué efecto produjeron? Que con la vuelta de la democracia en todos los países, los gobiernos fueron mayoritariamente dirigidos por ex militantes comunistas, socialistas y revolucionarios. Dilma, Bachelet, los Kirchner, hay otros casos, ahora se me estoy... O sea, ¿entienden? Uno puede decir, yo tengo una solución y la ejecuto. Guarda con que puede ser peor, ¿eh? No hay una solución perfecta porque nadie la puede ejecutar. Con lo cual uno puede... por eso yo propongo, Diego, que Lacan fracasó. Y la escritura de Lacan es soberbia. No creo ni que vos, ni yo, ni los dos sumados lleguemos a poder realizar una formalización de esa envergadura como la que intentó Lacan en esos 30 años gloriosos de producción teórica de él de los 50 hasta él a los 80 años. Increíble lo que hizo. Y para mí fracasó porque hoy hay freudismo por todos lados, complejo de Edipo, representaciones, palabras, energía, pulsión de vida, pulsión de ver. O sea, si Lacan fracasó, queda claro que no depende siquiera de la calidad de la escritura. ¿De qué depende? Hay una canción, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Pero hablando ahora del fracaso, del triunfo, ese sería otro costado, digamos. Si, basta que nosotros lo podamos, no digo, pero sí trabajarlo por lo menos, ¿no? Sí, pero si nadie lo toma y las próximas generaciones lo desconocen y nadie conoció que existió Apola, es como el Esperanto. Che, ¿qué opinan del Esperanto? Charlan mucho entre ustedes Esperanto. ¿Qué tal? La profesora de Esperanto del colegio de ustedes, ¿qué tal? Buena onda la mina. ¿Qué Esperanto? Y el Esperanto era una idea genial. Y un tipo estuvo ahí, un judío, que cuando se venía el nazismo dijo, esto hay que resolverlo del lado del lenguaje. Hagamos un lenguaje que tome las raíces. No lo habla nadie el Esperanto. Hay lenguas muertas, Diego. Magníficas. El latín, nadie habla latín. Un profesor de latín, pero es para leer algún... para dar examen a fin de año de latín. Pero hay lenguas muertas, o sea... otra cosa pasa con las teorías científicas, que a veces se imponen por su eficacia para resolver problemas. Pero en nuestro caso no hay forma de medir la eficacia. ¿Entendés? O sea, alguien que ejerce la teoría de Freud, o la teoría de Miller, o la teoría de Apola, ¿cómo se mide la eficacia? Bueno, nos pasamos de la hora. Listo. Agradecidos Alfredo, por esta posibilidad y damos cierre a este conversatorio, que bueno, quedan un montón de cosas pendientes para seguir adelante. Y damos una segunda vuelta quizás si nos animamos. Bueno, hasta luego. Chao, un abrazo. Chao.